Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ahora vamos a revisar lo que pasó con el Sub-20 en la última fecha del torneo Apertura 2019. Bueno, estamos llegando un poco tarde a todo esto, ¿no? Pero bueno, hay que entender que el torneo recién terminó el anterior viernes con el partido entre Real Potosí y Royal Party. Y bueno, me decidí dar un descanso este fin de semana. Y recién ahora les traigo que es simplemente el resumen de lo que pasó en la fecha de 26. Vamos a completar los números. Y yo creo que para los siguientes días voy a hacer un resumen total de lo que ha sido el sub-20 en este torneo Apertura 2019, ¿no? Voy a tratar de hacer el equipo sub-20, es decir, cuál sería el equipo ideal entre sub-20 y bueno, algunas otras cositas más, ¿no? Pero pasamos a revisar lo que ha pasado en la fecha 26. Acá, como siempre, los que quieran revisar, tenemos desde la primera fecha hasta la decimotercera fecha las estadísticas de todos los jugadores. Y entramos acá a lo que fue Destroyers, que hizo jugar nuevamente. Leonardo Durán vio minutos después de la vigésima, que había sido la última vez que había visto minutos. Volvió a jugar 12 minutos, jugando un total de 502 minutos en el torneo. Luego Denilson Guzmán, que prácticamente se consolidó como el sub-20 en los últimos partidos, no podemos ver que desde la 18ª que estuvo jugando y terminó jugando 926 minutos, pero bueno, en Destroyers el jugador que fue el sub-20 con más minutos fue José Andrés Rodríguez, que jugó 1345 minutos en todo el torneo. Y el que menor, Manrique Espinosa, jugador de 17 años, que apenas vio dos partidos, una 45 minutos y en el otro apenas unos minutitos. En Aurora nuevamente volvió a jugar Darío Torrico, que con 1027 minutos es de por lejos el sub-20 consolidado en Aurora, ¿no? Y que nuevamente volvió a entrar en el segundo tiempo. En Royal Party, bueno, esta vez jugaron ambos sub-20, tanto Ricardo Orihuela como Lionel Figueroa. Royal Party jugó con equipo alternativo en Potosí, ni siquiera el técnico Mosquera viajó a Potosí. Y más que todo cuidando al equipo para lo que va a ser el enfrentamiento por Copa Sudamericana, ¿no? Ustedes saben que terminó ganando por 1-0 en Santa Cruz. Y ahora simplemente con un empate 0-0 clasifica a la tercera fase de la Copa Sudamericana. Bueno, Ricardo Orihuela sumó 60 minutos. Ya había vuelto en la 25ª fecha. Ya sumó 663 minutos. Pero Lionel Figueroa volvió a jugar 90 minutos y suma 925 minutos en el torneo, ¿no? Entonces vemos que la pelea estuvo peleada, creo que en el primer tramo del torneo. O el primer tramo del torneo fue para Orihuela y el segundo fue para Figueroa. La distancia no es demasiada, tendría que decir, solamente creo que son 2 o a lo mucho 3 partidos, 663 minutos contra 925 minutos, ¿no? Luego tenemos en Oriente Petrolero, que esta vez jugó nuevamente John García, el sub-20 consolidado, 53 minutos, sumando 1448 minutos y está en el top 3 de los sub-20 que más han jugado en ese torneo. Y luego en el segundo tiempo ingresó Marcelo Suárez, un sub-20 que había sido utilizado, el primer sub-20 que había sido utilizado por Oriente Petrolero, y suma 289 minutos. Sin embargo, el segundo sub-20 con más minutos en Oriente Petrolero terminó siendo Ferdi Roca, ¿no? que aprovechó muy bien estos minutos que jugó cuando Castillo estuvo lesionado. El sub-20 que menos jugó, que solamente jugó un solo partido, fue Daniel Rojas con 90 minutos. En Nacional Potosí, bueno, el técnico creo que decidió probar otros jugadores. Esta vez hizo debutar a Mario Barberí, que por la información que manejo, él es veniano, 17 años. Jugó este partido simplemente 45 minutos. Y bueno, de los 4 sub-20 que utilizó Nacional Potosí, hay que recordar que hasta la fecha 19ª, el único sub-20 era Luis Pavia. Y a partir de ahí aparecieron Cabral, Waki, Barberí. Pero bueno, Pavia con 1037 minutos es el sub-20 que más minutos ha jugado para Nacional Potosí en la apertura 2019. Aquí vamos con Sport Boys, The Strongest, Real Potosí, Guavira, Always Ready. Y vamos con Sport Boys, que Franz González nuevamente volvió a jugar 90 minutos. Su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos consecutivos siendo titular, en algunos de ellos incluso capitán. Sumó 1494 minutos este gran volante mixto. Y bueno, es el jugador con más minutos de Sport Boys, ¿no? En The Strongest, creo que Ramiro Vaca tuvo un permiso especial, es lo que estaba oyendo en algún programa deportivo, aunque otros decían que el Escobar lo había borrado. Bueno, lo cierto es que no volvió a jugar Ramiro Vaca más después de la fecha 23, pero está convocada a la selección boliviana, ¿no? Y jugó un total de 1317 minutos en el torneo. Y el que tuvo minutos en los últimos 3 partidos fue
Eduardo de Miquel, este jugador central que luego de, por lo que me dijeron, ¿no? Yo no pude ver la fecha 24 ni la fecha 25 a The Strongest, jugó buenos partidos, pero en este partido, en la 26ª, la verdad es que Scoban improvisó la defensa de The Strongest y creo que eso no le terminó favoreciendo al sub-20, que simplemente jugó 45 minutos sumando 225 minutos, ¿no? Pero suficiente para pasar a Gabriel Sotomayor y consolidarse como el segundo sub-20 de The Strongest. En Real Potosí volvió a jugar esta vez Enrique Machúa, 82 minutos, suma un total de 982 minutos. Y jugó en los últimos tramos del partido lo que es Weimar García, este buen volante que creo que estaba lesionado y creo que por eso no pudo intervenir muchos minutos en la penúltima y última fecha. Pero bueno, terminó sumando corrección 53 minutos, lo que no le alcanzó para lo que es Josué Condori, ¿no? Josué Condori, que en la primera parte del torneo había sido el sub-20 oficial de Real Potosí, ahí llegó a alcanzar 644 minutos, luego llegó Machúa y en el último tramo del torneo estuvo Weimar García. En Guavirá nuevamente volvió a jugar John Cuellar, su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidos consecutivos que jugó John Cuellar, sumando un total de 990 minutos en el torneo. En Guavirá también tenemos a Gustavo Peredo, que jugó su tercer partido 90 minutos, pero es creo que el sub-20 más regular que tuvo Guavirá, como que suma 1284 minutos. Jairo Cuellar estuvo a 10 minutos simplemente de llegar a 1000. No hubiéramos tenido creo que uno de los pocos equipos en los que sus dos sub-20, o por lo menos dos de sus sub-20 hubieran alcanzado más de 1000 minutos, pero bueno, no fue así. Luego tenemos en Always Ready, que esta vez volvió a jugar Alejandro Martín Barrón con 45 minutos, sumando 219 minutos en el torneo. Ahí prácticamente ya no volvimos a ver a Leonel López, que había sido el sub-20 que siempre había utilizado Valdivieso, tanto en la primera parte del torneo como en la segunda, ¿no? Como que se quedó con sus 655 minutos en el torneo. Aquí tenemos de Wisterman Blooming San José Bolívar la primera parte y pasamos a revisar ya. En Wisterman volvió a jugar Sebastián Galindo, que creo que fue el sub-20 que más se consolidó, jugando 90 minutos, sumó un total de 955 minutos en el torneo. No llegó a 1000, estuvo muy cerca y bueno, se alejó también bastante de lo que era Carlos Pérez. No recuerden que en una primera parte era Galindo Pérez, pero en esta segunda parte definitivamente Sebastián Galindo le sacó mucha ventaja a Carlos Pérez. Y bueno, en el último partido, Queques hizo debutar a Josué Mamani y Eduardo Velázquez. Josué Mamani que jugó 64, Eduardo Velázquez que jugó 10. En Blooming, nuevamente el mejor sub-20, al jugador que estamos destacando en la portada de esta última fecha. El jugador que seguramente yo creo que incluso podría ser titular en la selección boliviana, tanto ante Francia como en Copa América. Suma 90 minutos y ya suma 1710 minutos, ¿no? De lejos el sub-20 que más minutos ha jugado en el Apertura 2019. Luego tenemos a César Menacho, que entró simplemente 8 minutitos, pero convirtió un gol, lo cual es bastante interesante. Entonces suma 320 minutos y creo que 3 goles. Lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Vemos que Blooming utilizó 1, 2, 3, 4, 5 sub-20 con el segundo que fue Roberto Cueto, ¿no? Que esta vez no vio minutos. Y Bolívar, que prácticamente fue con un equipo alternativo ante Sport Boys, hizo jugar esta vez a Imanol Cárdenas, Samuel Guzmán, que jugaron ambos 45 minutos. Luego Eric Cano, que jugó 58 minutos. Jean Paul Cartagena, que jugó 90 minutos. Alejandro Pachuro, que jugó 90 minutos. Luis Rivas, 32 minutos. Y José Laguna, 32 minutos. Estos dos últimos debutantes en la Academia Celeste. Vemos los números. Entonces, finalmente Mateo Flores terminó con 135. Imanol Cárdenas con 135. Samuel Guzmán con 227. Paulo Alcócer, que es el que no es el que menos jugó, 45 minutos. Eric Cano con 433 minutos, es el sub-20 que más jugó en el equipo campeón. Joel Fernández 269, que no lo volvimos a ver desde la 16ª fecha. Un jugador de selección boliviana, un jugador que había sido peleado tanto por Always Ready como por The Strongest, pero bueno, veremos qué pasa para el clausura 2019, ¿no? Y luego estuvo Jean Paul Cartagena, que suma 360 minutos, un jugador que apareció recién para la 19ª fecha y que ya acabó tercero entre los que más jugaron en Bolívar, ¿no?
Alejandro Pachuri, que recién jugó su segundo partido, y bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Rivas y Laguna, que debutaron en esta fecha precisamente. Bien, entonces aquí tenemos las curiosidades. El mejor sub-20 de la fecha. Elegimos a Roberto Carlos Fernández de Blooming. La verdad es que como simplemente se transmitieron 2 partidos, fueron simplemente de los 7, 4 partidos nomás fueron por televisión, así es que tampoco pude ver demasiado. Pero bueno, elegí a Roberto Carlos Fernández porque es el sub-20 que más minutos ha jugado en el torneo, ¿no? Sub-20 que debutaron en la fecha 26, lo que preveíamos, ¿no? En Nacional Potosí debutó Mario Barberí, en Vísterman debutaron Josué Mamani y Eduardo Velázquez, y en Bolívar debutaron Luis Rivas y José Laguna. Expulsados, bueno, ya no tuvimos más expulsados de sub-20, nos quedamos con Enrique Machúa en la 3, Franz González en la 16, José Rodríguez en la 19, Luis Pavia en la 18 y Gustavo Peredo en la 22. El equipo que tiene más sub-20, bueno, Bolívar terminó siendo el equipo con más sub-20 con 10, Mateo Flores y Manuel Cárdenas, Samuel Guzmán, Pablo Alcócer, Eric Cano, Joel Fernández, Jean Paul Cartagena, Alejandro Pachuri, Luis Rivas y José Laguna. Y el equipo con menos sub-20, Royal Party, con Ricardo Oruela y Lionel Figueroa, ¿no? Royal Party fue el único equipo que utilizó simplemente 2 sub-20. Total de jugadores sub-20 en el torneo, 62 jugadores. Tenemos los goleadores. Bueno, nuevamente volvió a convertir César Menacho, así es que con 3 goles está César Menacho de Blooming. Con 2 goles tenemos a Ricardo Orihuela y Lionel Figueroa de Royal Party, José Rodríguez de Destroyers, Ramiro Vaca de The Stronger, Roberto Fernández de Blooming y Denison Guzmán de Destroyers. Con un gol, Sebastián Galino de Wisterman, Eric Cano de Bolívar, Jorge Áñez de San José, Beymar García de Real Potosí, Gustavo Peredo de Govira y Martín Barrón de Always Ready. Los sub-20 que más minutos jugaron: Roberto Fernández de Blooming con 1710 minutos. Si se fijan, son casi 200 y algo más de minutos por encima de Franz González de Sport Boys, ¿no? Franz González, que recuperó bastante en la segunda mitad del torneo y sumó 1494 minutos este gran volante de Sport Boys. Y luego tenemos en tercer lugar John García de Oriente Petrolero, que terminó sumando 1448 minutos en el torneo. Los sub-20 que jugaron todos los partidos, bueno, ningún sub-20 jugó todos los partidos. Sí tenemos uno que jugó 22 partidos, como es Luis Pavia de Nacional Potosí. Con 21 partidos luego estuvo José Rodríguez de Destroyers, y con 20 partidos Ramiro Vaca de The Strongers, John García de Oriente Petrolero y Darío Teórico de Aurora. Bueno, eso sería lo que pasó en la fecha 26 con el sub-20. Veremos qué es lo que pasa en la... Veremos qué pasa para el clausura 2019. Y como les comentaba, ¿no? En estos días voy a hacer un video para resumir completamente lo que ha sido sub-20. Y bueno, vamos a colocar ya las estadísticas un poquito más claras para ver qué equipos tuvieron más minutos de sub-20 y algunas otras cuestiones que espero que les agrade a ustedes, ¿no? Eso sería todo por ahora. Hasta luego.